Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Solórzano Tovar, del Departamento de Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy les traigo un nuevo video de cálculo integral. Se llama integración numérica. En esta sesión aprenderemos a utilizar algunos métodos o reglas para estimar el valor del área bajo la curva de una función que carece de antiderivada. En videos anteriores habíamos calculado esta área de estas funciones con el método conocido como el método de los rectángulos. Es decir, el área bajo la curva de una función en un intervalo cerrado, esta función continua, la habíamos expresado como el límite cuando n tiende a más infinito de la suma de las áreas de esos rectángulos. En este caso, ¿cómo se escribiría eso? La sumatoria desde los k igual 1 hasta n de los f de x sub k asterisco por los delta de x. Acordamos entonces que podíamos coger esas basecitas iguales o distintas, ¿sí? Y que además ese f de x sub k asterisco podía ser de tres formas. Mirando en el intervalo o unos subintervalos, eso, escoger tres puntos arbitrarios. Acordamos que los puntos arbitrarios podían ser puntos finales izquierdos, puntos medios o puntos finales derechos. Sí, hoy les voy a presentar otros dos nuevos métodos. Entonces, un nuevo método, el método del trapecio. Así como el método de los rectángulos utiliza rectángulos, el método del trapecio utiliza ¿qué? Trapecios. Recordemos entonces cuál es el área de un trapecio. Entonces, el área de un trapecio va a ser base mayor más base menor sobre 2 por la altura. ¿Sí? Que se van entonces a formar esos trapecios y miremos cuál va a ser nuestras bases, cuál va a ser nuestras alturas. Vemos que en el dibujo nuestras bases, ¿quién va a ser? Los f de x sub 0 y los f de x sub 1 para la primera área. ¿Sí? Y que vemos entonces que nuestra altura, ¿quién va a ser? Va a ser nuestro deltica. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo nos quedará la primera área? Me va a quedar base mayor, que en este caso sería f de x sub 1, más base menor, que en este caso sería f de x sub 0, ¿sí? Sobre 2, ¿por qué? Por la altura. Así calculamos en cada subintervalo, ¿sí? Porque recuerden que se hace el mismo proceso, se divide A y B, se divide ese intervalo en n subintervalos, ¿sí? Y entonces se halla el área de cada pedacito, así como lo hacíamos en el método de los rectángulos. Aquí se aplica el mismo proceso, ¿sí? Entonces aquí se sumarían todas esas áreas, desde A sub 1 hasta A sub n. Entonces si calculamos de esa forma A sub 1, así vamos a calcular A sub 2, A sub 3, hasta llegar hasta A sub n. Entonces vemos que la integral de A hasta B, ¿sí? De f de x es aproximadamente igual, porque no vamos a estar diciendo que es igual, es una aproximación. Vemos que cuando utilizábamos el método de los rectángulos, nosotros decíamos que el área era igual, pero cuando le aplicábamos el límite a la suma de esas áreas de esos rectángulos. Aquí como vamos a mirar de que no vamos a aplicar ese mismo límite, sino que vamos por medio de este método es hacer una aproximación de lo que sería el área, ¿sí? Por medio de esos trapecios. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la fórmula como la están viendo, ¿sí? Vemos entonces que f de x sub 1 se va a repetir dos veces y que el único que no se va a repetir va a ser ¿qué elementos? Entonces, miremos, los elementos de f de x sub 0 y f de x sub n. Los demás sí se van a repetir. Por lo que la fórmula entonces nos quedaría delta por f de x sub 0 medios más f de x 1 medios más f de x1 medio, eso me va a dar f de x1, porque se va a sumar. Entonces vemos que desde f de x1 hasta f de x sub n me van a quedar ¿sin qué? Sin el medio, porque son los únicos elementos que se están repitiendo. F de x sub 0 y f de x sub n no se repiten más. Por lo tanto, entonces van a quedar como lo muestra la fórmula. Recordemos que el delta, ya sabemos cómo hallar el delta, ¿no?
va a ser la longitud del intervalo, que en este caso va a ser b menos a, dividido sobre el número de subintervalos que nosotros querramos. Entonces miramos que esa fórmula se puede expresar de la siguiente manera. La integral de a hasta b de los f de x es aproximadamente igual al delta sobre 2 multiplicado f de x sub 0. Recuerden que x sub 0, ¿quién es? Es el primer elemento de ese intervalo. Y el primer elemento de ese intervalo es a. Por lo tanto, entonces nos va a quedar f de a. Y f de x sub n, ¿quién es? Es el último elemento de ese intervalo. Entonces, ¿quién sería? Sería b. Por eso, entonces, intercambio f de x sub n por f de b. Más, entonces, vemos dos veces, ¿sí?, todos los elementos f de x sub 1, ¿hasta dónde? Hasta f de x sub n menos 1. Eso escrito de una manera más resumida, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces delta de x medio multiplicado por f de a más f de b más dos veces la suma desde los k igual 1 hasta los n menos 1 de los f de x sub k. Recordemos que los x sub k, ¿quiénes serían? Ya sabemos cómo hallarlos también. La formulita, ¿no? X sub k va a ser a más k por delta de x. Otra forma de mirar esa fórmula, ¿sí? Porque es una fórmula, nos reduce el método del trapecio a verlo como una fórmula aplicada para poder hallar el área cuando no podemos determinar una ¿qué? Una antiderivada para la función. Entonces, ¿qué miramos? Que esa fórmula la podemos escribir como la que aparece abajo. Delta de x medio es igual a la suma desde los k igual 1 hasta n de los f de x sub k menos 1 más los f de x sub k. Sabiendo entonces que el x sub k menos 1, ¿quién sería? A más k menos 1 por de los delta de x. Ya nosotros sabemos cómo hallar eso, ¿no? Porque en videos anteriores nosotros habíamos hecho eso. Entonces miremos. Entonces, en resumidas cuentas, el método del trapecio es como aparece en las fórmulas. Usted puede utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? No es camisa de fuerza que usted utilice esta fórmula, usted puede utilizar ambas. Pero sí recordarle entonces que vuelvo a recalcarle muy bien que el deltica me representa las alturas de esos trapecios, ¿sí? Y que el deltica entonces ya usted, por como hemos visto en videos anteriores, ya usted sabe cómo hallarlo. De todas maneras se lo recuerdo, el deltica es b menos a sobre n. Bueno, tenemos entonces otro nuevo método, que es el método de Simpson, 1/3. Pero Simpson tiene muchos métodos, ¿sí? Adicionalmente solamente le voy a presentar dos, que los he llamado como el método de Simpson 1/3 o método de Simpson simple o método de Simpson compuesto. O sea que ahí tenemos dos, uno simple y uno compuesto. Sí, el método de Simpson, ¿con qué trabaja? Como hemos visto que las funciones a veces nos representan muchas curvas, lo que hace Simpson es aproximar las áreas de estas funciones a través de cuadráticas, de las funciones cuadráticas. Miremos que la función cuadrática, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de una parábola. Y entonces una parábola se adecua mucho más, a veces mucho más preciso que un trapecio a una curva. Entonces el método de Simpson también es un método que es muy importante para calcular estas áreas bajo estas funciones, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Tenemos que la regla de Simpson se reduce de esta forma, ¿sí? La integral de a hasta b de f de x es igual o, bueno, igual no, ya sabemos que es una aproximación, delta de x sobre 6, que multiplica f de a más f de más 4 veces f de a más b sobre 2. Pero ojo, les había dicho que íbamos a mirar dos métodos de Simpson, el simple y el compuesto. A este se le llama método o regla de Simpson simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza una sola parábola o una sola cuadrática para aproximar el área bajo la curva de esa función. Entonces nuestro deltica ya no sería, ¿sí? No tendría esas subdivisiones, porque entonces el método de Simpson, ¿sí? Como solamente utiliza una parábola, entonces el deltica de nosotros nos quedaría b menos a,
¿sí? Sin las n particiones que le hacemos anteriormente. Entonces miremos. Aquí les tengo dibujado entonces qué es lo que hace Simpson, ¿sí? Entonces vamos a considerar primero entonces la parábola que tiene como fórmula general, ¿sí? G de x igual a x cuadrado más bx más c. Ya sabemos que es la forma general de una parábola. Entonces miren que esa está dibujada en la curva de esa función f de x. Vemos entonces que Simpson está cogiendo dos intervalos, desde x sub 0 hasta x sub 2, ¿sí? Y a eso lo llama el delta. Entonces miren que aquí no hace las n particiones que uno hace. Por eso es que el método de Simpson simple queda como esa fórmula que ustedes ven ahí. Adicionalmente, entonces vamos a ver qué pasa en el desarrollo, ¿sí? Y vamos a partir sobre esa función del método de Simpson para ver quién es el método de Simpson compuesto. Entonces vamos a desarrollar todo esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos a mirar entonces cómo deducimos la fórmula para Simpson compuesto a través de la fórmula de Simpson simple. Listo, entonces miremos que la integral desde x sub 0 hasta x sub 2, porque recuerden que Simpson entonces se aproxima, o con más bien, coge esos dos intervalitos, desde x sub 0 hasta x sub 2. Entonces vamos a ver cuál es el área bajo la curva de esa función f de x, ¿sí? Entonces decimos que si nosotros podemos dibujar una parábola como la que aparece aquí en el dibujo, esa área entonces de esa función f de x va a ser aproximadamente va a ser aproximada, ¿sí? Al área de la función de esa parábola. Entonces cambio a f de x por g de x, ¿sí? Pero miren que no es un igual, sino un aproximado. Listo. Entonces, en vez de trabajar con f de x, trabajo con su aproximación, que es la parábola. La parábola tiene como función ¿cuál? O como fórmula ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces calculo la integral esa que ya sabemos cómo calcularla, porque es una integral definida. Entonces encuentro las antiderivadas de cada función y la evalúo en los límites. ¿Eso por qué? Por el teorema fundamental. Ya sé cómo hacer eso. Entonces aquí vemos todas esas operaciones. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Que cuando yo reemplazo el valor de las funciones en f, es como estar reemplazándolo en la parábola, porque ya dijimos que intercambiamos a f por la aproximación de su parábola, ¿sí? Entonces tengo que f de x sub 0, ¿quién va a ser? G de x sub 0, ¿sí? Igual a ¿quién? Entonces cambio los elementos de esa parábola por esos puntos. ¿Para qué? Para esos tres puntos, desde g de x sub 0 hasta g de x sub 2, como nos muestra ahí. Vemos entonces que desde la distancia que hay desde x sub 2 hasta x sub 0, ¿cuánto es? Vemos que son 2 veces el delta. Tenemos que tener eso presente, ¿sí? Bueno, entonces esa integral, ¿cómo nos quedaría? Como lo que aparece ahí, ¿sí? Reemplazamos en cada uno, evaluamos, ¿sí? Aplicamos aquí todas esas cosas, esas cositas que nos han dicho, ¿no? Factorizamos las expresiones que también están en común y obtenemos lo que aparece ahí. Recuerden que entonces la distancia que hay desde x sub 2 hasta x sub 0 es 2 veces ¿quién? El delta. Eso lo tenemos que tener presente. Entonces, ahí desarrollando todas esas expresiones, ¿sí? Factorizando, multiplicando, sumando, restando, tenemos que la integral desde x sub 0 hasta x sub 2, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que es el delta sobre 3 por f de x sub 0 más f de x sub 2 más 4 veces f de x sub 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Que nos va a quedar el delta de x sobre 3. Multiplicado por ¿quién? Por la función evaluada en el punto inicial más la función evaluada en el punto final más 4 veces la función evaluada en el punto medio de los dos. Entonces, así sucesivamente, entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién va a ser entonces el área bajo la curva en los intervalos de x sub 2 hasta x sub 4? ¿Sí? De esta función.
Entonces va a ser aproximadamente el delta de x sobre 3, la función evaluada en el punto inicial, más la función evaluada en el punto final, más 4 veces la función evaluada en el punto ¿qué? De la mitad de entre x sub 2 y x sub 4. En este caso va a ser ¿quién? F de x sub 3. Así sucesivamente, entonces encuentro que la integral de a hasta b, ¿qué me está diciendo? Que cada vez coja los elementos que están impares y los multiplique por 4 y los elementos que están pares los multiplique por 2. Y que entonces se evalúe la función, ¿en dónde? En el punto inicial y en el punto final. En este caso, entonces, ¿cómo me quedaría la integral? La integral de a hasta b de f de x es aproximadamente ¿quién? Delta de x tercio multiplicado por ¿quién? F de x sub a más f de x sub b más 4 veces lo que? Los impares. ¿Cómo escribo yo los impares? ¿Sí? En este caso, ¿cómo sería? La sumatoria desde k igual 1 hasta n medios de los f de x sub 2, k menos 1. 2k menos 1 es una forma de escribir los impares. Más 2 veces, recuerden que los pares los voy a multiplicar 2 veces. Entonces, 2 veces la suma desde k igual 1 hasta n medios menos 1. ¿De quién? Una forma de escribir los pares, ¿cómo sería? F de x sub 2k. 2k sería la forma de escribir entonces los pares. Así me quedaría ¿qué? La fórmula de Simpson como compuesto. Entonces acá, en resumido, pero aquí tenemos un problema. Las sumatorias trabajan para los naturales o para los enteros, ¿sí? Resulta entonces que aquí tenemos n medios. ¿Qué tendríamos que ponerle como condición a n? Tendríamos que ponerle como condición a n que fuera solamente un elemento común, que fuera un elemento par. Entonces, el área bajo la curva de la función es aproximadamente igual a ¿quién? A delta de x tercio multiplicado por f de a más f de b más 4 veces la ¿qué? Las imágenes de los puntos que son impares más 2 veces las imágenes de los puntos que son pares. Donde ya sabemos entonces que el delta de x es la ¿qué? Es el número de subintervalos que vamos a trazarle a ese intervalo a, b, entonces ya sabemos cómo hallar ese deltica. Es b menos a sobre n con n par. Vamos entonces a mirar un ejemplo. Dice el ejemplo, la integración numérica es una herramienta esencial que se usa en la ciencia y en la ingeniería para obtener valores aproximados de integrales definidas que no pueden calcularse analíticamente. Por ejemplo, en el campo de la termodinámica estadística, el modelo de Davy para calcular la capacidad calórica de un sólido considera la siguiente función. Phi de x es igual a la integral de 0 hasta x, ¿de quién? De t al cubo por Euler a la t menos 1 por dt. Puesto que no hay una expresión analítica para phi de x, debemos usar algún método de integración numérica para calcular sus valores. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que aquí solamente se pueden calcular en puntos específicos, no se puede calcular para todo punto de x. Entonces hay que hacerlo para cada puntico. Entonces vemos que phi de 5 es el área bajo la curva de la función para f de t de esa función, t al cubo sobre Euler a la t menos 1, para el intervalo donde t esté entre 0 y 5. Dicen que ellos encuentran que la aproximación numérica de phi de 5 es la que aparece ahí, 4.899822. Entonces vamos a ver qué nos están pidiendo. Que nosotros podamos calcular para otro punto. En este caso me piden calcular para phi de 7, utilizando 10 nodos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué pasa. Aquí, aunque la función carece de antiderivada, para calcular el área bajo la curva de una función, nosotros habíamos considerado adicionalmente otra cosita. Habíamos considerado que ¿qué? Que la función tenía que ser una función continua. ¿Continua dónde? En el intervalo que me están proponiendo.
Si carece de esa continuidad, entonces tenemos problema y ya no estaríamos hablando de una integral definida. ¿Por qué? Porque tendría la función un problema en algún punto de ese intervalo. Entonces aquí debemos considerar ese caso. ¿Qué pasa cuando la función no es continua en uno de los puntos de ese intervalo? Entonces, ¿no se podría calcular el área? Bueno, aquí vamos a mirar qué hacemos. Nosotros tenemos mucha teoría y si no, vamos a conseguirla. No se preocupen por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a mirar si la función es continua, ¿dónde? En ese intervalo. Entonces, vamos a encontrar un problema, ¿dónde? En 0. Cuando t vale 0, yo, ¿qué tengo? Tengo que arriba me queda 0 al cubo sobre Euler a la 0. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 distinto de 0 la base, tenemos que es igual a 1. Entonces tendríamos que abajo en el denominador nos haría un 0. Tenemos una función cuyo denominador es 0. Ahí tendría esa función un problema. Entonces, ¿qué debemos considerar? Debemos mirar cómo solucionar ese problema. Tenemos que hacer entonces que la función funcione, ¿sí? Entonces, ¿sacamos a 0? No, no podemos sacar a 0. Hay que redefinir la función de alguna forma que nos permita entonces mirar qué pasa con esa función en ese punto. Nosotros tenemos un tema muy importante de cómo se puede mirar una discontinuidad en un punto y mirar si esa discontinuidad puede ser removible. Entonces vamos a utilizar aquí una de esas definiciones, ¿sí? Y la definición es si se puede remover una discontinuidad. Se puede hacer de alguna forma, sí se puede. Y es con el concepto de límite, ¿sí? Y el concepto de discontinuidad removible. Nosotros podemos remover una discontinuidad si el límite existe. Si el límite no existe de esa función alrededor de ese punto, entonces sí ya no se podría remover esa discontinuidad. Vamos a mirar entonces. Calculemos el límite cuando t tiende a 0 de esa función. Encontramos que el límite de esa función cuando t tiende a 0 es igual a 0. Significa que ¿qué? Que el límite existe. Si el límite existe, entonces podemos calcular. ¿Qué? Podemos redefinir la función de esa forma, ¿sí? Entonces, miramos. Ahí vemos que el límite existe. Utilizamos aquí la regla del L'Hopital. Derivamos arriba y derivamos abajo y ¿qué? Evaluamos. Vemos que la derivada de t al cubo es 3t cuadrado y la derivada de Euler a la t menos 1 es Euler a la t. Evaluamos. Eso nos da 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0. Encontramos que el límite existió, por lo tanto redefinimos la función. ¿La redefinimos de qué forma? Como la presentamos aquí. La función t al cubo sobre Euler a la t menos 1 si t es distinto de 0 y cuando vale 0 asumimos lo que vale el límite, ¿sí? Entonces es 0 cuando ¿qué? Cuando t vale 0, porque lo asumimos por el límite. Y redefinimos entonces la función de esta forma. Listo, con este valor ya de redefinido la función, entonces procedemos a aplicar, ¿sí? O a calcular quién es phi de 7, utilizando entonces los métodos que les presenté, método de trapecio y método de Simpson. Lo vamos a hacer por ambos. Entonces vemos que phi de 7, ¿quién es? Utilizando la fórmula. Vemos que es aproximadamente igual a delta de x sobre 2 por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los f de x sub k menos 1 más los f de x sub k. Vamos a utilizar esa fórmula. Y entonces calculamos todo. Entonces, ¿quién va a ser? Delta de x, ¿quién es? 0.7 sobre 2 por la suma desde los k igual 1 hasta 10, porque dijimos que íbamos a tomar 10 nodos. De los f de los t sub k menos 1 más los f de t sub k. Entonces, ¿qué tenemos? Que eso es 0.7 entre 2 multiplicado por las imágenes f de t sub 0 más f de t1 más, ¿quién? 2 veces
Bueno, aquí sería entonces f de t sub ¿qué? Sub 10, ¿no? Entonces, f de t0, f de t10 más 2 veces f de t1 más f de t2 más f de t3, ¿hasta qué? Hasta f de t9. ¿Sí? Calculamos entonces las imágenes de todos esos puntos después de haber calculado quiénes son los de t1, ¿hasta dónde? Hasta t10. Porque sabemos que t sub 0 es ¿cuánto? Es 0. Porque sabemos que cuando t vale 0, la función vale 0 en ese punto por el límite, cuando redefinimos la función. Entonces, aquí obtenemos quiénes son los t y quiénes son las imágenes de esos puntos, porque hay que calcular las imágenes de esos puntos. Entonces, si t vale 0.7, ¿qué sería t sub 1? T sub 1, entonces, ¿quién sería? Aquí tengo la función. Entonces, t sub 1, recuerden entonces que va a ser lo que vale a, que en este caso vale 0 porque la integral va desde 0 hasta ¿dónde? Desde 0 hasta 10, ¿no? Entonces, el primer elemento, ¿cuál es? Es 0. Entonces va a ser 0 más el deltica por 1. Entonces eso va a ser 0 más 0.7 por 1. Eso es 0.7 por 1. ¿Sí? Que es 0.7. Entonces la imagen de ese puntico va a ser f de 0.7, que lo voy a reemplazar ¿dónde? En la función. Eso me da 0.3383 para la primera imagen. Y así cojo cada elemento. ¿Listo? Y los hallo. Luego lo que hago es sumarlos, ¿sí? Y recuerden que los elementos que están desde t sub 1 hasta t sub 9 están multiplicados ¿por quién? Por 2. Las imágenes de esos puntos están multiplicados por 2. La suma entonces de los otros dos elementos, de las imágenes de los otros dos elementos, sin multiplicado por nada. ¿Listo? Sumo eso y multiplico y eso me da que entonces phi de 7 es aproximadamente 5.99. Solucionado por el método de los trapecios. Quiero entonces corroborar cuál sería entonces el aproximado utilizando ¿qué? El método de Simpson, pero ¿cómo? Compuesto. Entonces utilizo lo mismo, redefino utilizando la misma redefinición de la función que se hizo para la solución por trapecios. Entonces la función queda escrita como aparece ahí, ¿no? Entonces vemos y utilizamos la fórmula de Simpson, que es la que aparece aquí. ¿Listo? Y vemos entonces que vamos a hacer lo mismo, sino que qué es lo que tenemos que aquí estar pendiente. Recuerden entonces que los impares multiplicarlos por 4, las imágenes impares. O sea, ¿quién sería? F de T1, F de T3, F de T5, F de T7, F de T9 van multiplicadas ¿por cuánto? Por 4. Y las pares por 2. ¿Sí? Las pares entonces, ¿quién serían? F de T2, F de T4, F de T6, F de T8 van multiplicadas por 2. Entonces, lo mismo. El delta, ya sabemos que el delta es 0.7, aquí la división sobre 3, ¿sí? F de T, 0, que ya sabemos que es 0 por el límite, más F de T10, que es 0.3130, ¿sí? Porque ya lo calculamos allá, más 4 veces la suma de las imágenes, ¿cómo? Impares, más 2 veces la suma de las imágenes que son ¿cómo? Pares. Eso nos da entonces que phi de 7 es 6.0.69. Entonces mire que la aproximación está alrededor de 6. Vemos que tanto para trapecios como para Simpson el aproximado es muy parecido. Entonces voy a mirar acá entonces una simulación. Vamos a mirar entonces una simulación de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Tenemos la función dibujada, número de nodos 10, ¿sí? Aquí podemos entonces colocarle más o menos. Recuerden que el número de nodos tiene que ser para Simpson, tiene que ser un número ¿cómo? Un número par. ¿Sí? Un número par. Aquí consideramos entonces para 10.
Vemos cómo tenemos aquí en el Apple, ¿sí?, la aproximación y cómo es nuestra función. Mire que aquí, ¿qué aproximación sería la más óptima? Sería la de Simpson. ¿Por qué? Porque miren la forma de la gráfica. Es una curva que parece una parábola. Entonces, vemos que el aproximado por Simpson va a ser mucho más exacto que el del trapecio. Bueno, amigos, hasta aquí les presento estos dos métodos. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en otra próxima.